verdad que es un gusto para el IEXI tener esta actividad académica de la mano con todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. De verdad que es un honor contar con la presencia del profe Iván, del compañero Josías, quienes nos van a deleitar acerca de lo que es el fútbol, pasión, sociedad y realidad. Antes de darle la presentación oficial a cada uno de ellos, pues tenemos las palabras de una de las autoridades de esta gran institución para dar apertura a este maravilloso conversatorio. Doctor Marco Roa. Muy bien, buenas tardes para toda la sociedad global que se incorpora el día de hoy a este conversatorio denominado Fútbol, Pasión, Sociedad y Realidad. De igual manera, darle las gracias al licenciado Josías Castro y al licenciado Iván Medal por acompañarnos la tarde de hoy acá en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado con esta actividad que ha sido planificada por nuestra coordinación de extensión de la mano del doctor Pascual Moreno y de la doctora Dilka Chacón. En nombre de las autoridades del IESIP, de la doctora Dani Soledad Méndez, rectora de la institución, y el doctor Oscar Cárdenas, secretario general, pues esta tarde nos vamos a encontrar para compartir un poco sobre el fútbol como esa pasión que une a la gente y también como el arte y la adrenalina a la que todos pues nos encontramos cuando hacemos énfasis en este deporte que nos brinda algarabía, una fiesta multicolor de unión sin ningún tipo de discriminación, sea de edad, raza, condición sexual, religión, diversidad u otra, y que además podemos considerarlo como ese transmitir de valores que engloba el esfuerzo, la perseverancia, el compañerismo, la solidaridad, esa amistad compartida y el sentido de pertenencia. Verdaderamente, cuando nosotros hablamos del fútbol y en esta parte del planeta, creo que los tachirenses nos llena de mucha emoción porque es un fenómeno que une masas. Y cada vez que a cada uno de nosotros nos invitan a un campo deportivo para ser parte de este deporte, pues estamos llamados a esa experiencia compartida. De igual manera, decirles que desde el IESIP, como ventanas al conocimiento, y partiendo también del legado de nuestro rector fundador, el doctor Javier Méndez, partiendo de su frase, que nos encontramos en el siglo XXI, pero en el año 2050, siendo nuestra bandera la tecnoformación y la tecnodidáctica para buscar la verdad, para la creación y la difusión del conocimiento representado por la ciencia, las humanidades y ese cultivo de valores trascendentales del hombre. Entonces, muchísimas gracias. Esperar que este encuentro significativo de saberes sea para el aprendizaje colectivo y para la colaboración de todos los que hacemos parte de la sociedad del conocimiento y de la universalización de la educación. Gracias, doctor. Muy amable por estas palabras de apertura. Además está decirle que esta institución abre las puertas a la comunidad, a una diversidad de temas en el área del saber, para poder multiplicar ese conocimiento entre toda la colectividad. Sin más preámbulos, contando con la presencia del licenciado Iván Medal Chiva, quien es el coordinador de las categorías menores del Deportivo Táchira, es doctor por la Universidad de Castellón en el 2013, además coordinador de las categorías menores del Club Deportivo Castellón, asistente técnico en el equipo Karpaty Lviv de Ucrania. Además de ello, es entrenador en las diferentes edades a nivel de formación. Bienvenido, micrófono. Muchas gracias. También le damos la bienvenida al licenciado Josías Castro, quien les indico lo siguiente, su hoja de vida. Licenciado en Comunicación Social, mención cum laude de la Universidad Católica Cecilio Acosta, director del Instituto de Alta Gerencia y Políticas Deportivas del CEDES y UPOX, talento de Venevisión, conductor del programa radial Código de Fútbol, integrante del staff del Círculo Campeón, asesor comunicacional de varias empresas, más de 30 años en radio, televisión y medios digitales. Bienvenido, Josías. Un gusto, doctor Pascual y autoridades del IESIP.
Muy amable. Luego de dar esta corta presentación, pues gustos y colores, vamos a darle el cordial bienvenida a Josías para comenzar este gran conversatorio, el cual se titula Pasión, Sociedad y Realidad, donde cada uno de nuestros ponentes tendrá la fortuna de dar su visión, de dar su postura ante esta gran temática, y si en el transcurrir del tiempo también se conecta el otro ponente, que es el licenciado o el profesor César Semidey, quien voy a tomarme la libertad de leer su hoja de vida. Es jugador del Deportivo Táchira y de la Vinotinto, es director del deportes del Estado Táchira, es diputado de la Asamblea Nacional, correlator de la Ley del Deporte, director de la Superdeportiva y presidente de la Asociación de Locutores y Periodistas Deportivos del Estado Táchira. Quien es la otra persona que nos va a acompañar a medida que transcurra el tiempo, pues se conectará con este grupo etario, con este grupo tan importante que se tomó la libertad de hacer un estudio en sus actividades para poder intercambiar estas ideas. Entonces le damos la oportunidad, con el respeto del profe Iván, le damos la oportunidad a Josías Castro para que comience esta gran actividad académica. Muchas gracias, doctor Pascual. El saludo a las autoridades del IESIP, al doctor Marco José, al ponente, el doctor Iván Medal. Es un gusto, un placer, un honor ser parte de este conversatorio y dirigirme a la audiencia académica que a esta hora nos escucha y se toma su tiempo también para escuchar nuestro parecer, el contenido que podemos exponer en este conversatorio. Fútbol, pasión, sociedad y realidad. El fútbol es pasión, la base de lo que existe hoy día, del crecimiento organizacional del fútbol, es la pasión. No existe una actividad humana que tenga mayor cobertura, que tenga mayor contenido informativo en portales de medios de comunicación, en portales digitales, en redes sociales, en conventillos, donde se hable de cualquier tipo de información que el fútbol. No solamente del deporte, de cualquier actividad humana, recreativa, no recreativa, es la actividad que genera más tinta, diríamos, en tiempos anteriores, cuando existían los medios impresos de manera popular. Hoy día son los medios digitales y los medios audiovisuales. No hay una actividad humana que genere mayor atención que el fútbol. Es un dato contrastado en diversos trabajos de investigación, tanto universitarios como periodísticos. Pero para llegar a que el fútbol acapare tanta atención, sea un factor de influencia en la sociedad como lo es hoy día, no es la historia romántica del fanático del Deportivo Táchira, del fanático del Vinotinto, del fanático de Millonarios de Bogotá. Esa es la parte método, es darle esa parte profesional, darle a todos los elementos de los ámbitos del fútbol, desde las categorías de desarrollo hasta el nivel profesional, darle esa formalidad, ese método y sistema al desarrollo de la práctica del ejercicio del fútbol y a lo que es el ejercicio de ser fanático, donde los aficionados del Real Madrid tienen como propio los triunfos del Real Madrid, como si fuera un éxito personal. Los fanáticos del Deportivo Táchira viven la felicidad de ser campeones de Venezuela como propio, como si son parte integral, y son parte integral. Porque en la actualidad existen a nivel de altos estudios de alto nivel universitario, por organizacional, son los altos estudios de gerencia, los estudios de mercadeo y la puesta en práctica, la puesta en escena de una disciplina como el fútbol. No existe una actividad en el mundo que tenga más, no existe ninguna otra actividad, ni el baloncesto, ni el béisbol, ni asociaciones de artistas como el fútbol. Y si le sumamos a socios de equipos de fútbol, como dicen en España, las peñas, no existe ninguna actividad que genere esa pasión, que genere ese sentido de pertenencia y de que se involucren a una actividad como lo es el fútbol. Y desde que el padre se reúne a nivel de representantes para llevar al hijo a infantil C, a infantil B,
categoría mundialito, como se le denomina en Venezuela, o las categorías de desarrollo precompetitivo, o las categorías a nivel recreativo, en el fútbol amateur, pero a nivel recreativo, donde desde los uniformes, desde la organización de logística para entrar en la competencia, desde cómo se organizan los campeonatos, es un evento ampliamente organizado y es un evento con niveles de influencia muy grandes, que solamente como actividad única en el mundo lo supera el Super Bowl en el fútbol americano, pero es un evento de un día en el año, que es el Super Bowl. Pero a nivel de ligas deportivas, de ligas competitivas, tanto profesionales como amateur, el nivel de influencia alcanzado por el fútbol, nadie lo alcanza. Ni organizaciones religiosas, ni organizaciones artísticas, ni organizaciones políticas. Es la zona de tregua, es la parte de tregua de la humanidad. El ver un juego de fútbol, el ver una competencia, el seguir a un jugador, si nos vamos a las cantidades de seguidores que tienen Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Thomas Müller, los principales exponentes del fútbol, los principales periodistas que cubren la fuente del fútbol, no hay ningún otro influencer, no hay ningún otro periodista, no hay ningún otro líder en el mundo que tenga la cantidad de seguidores en la sumatoria si lo discrimináramos o lo separáramos por actividad. Así que esa pasión alimenta a una realidad actual donde acapara un nivel de influencia muy grande y se habla de la cultura de fútbol. No es del desconocimiento de las personas, y si alguno no se ha fijado, hay presidentes que salieron de instituciones de fútbol. Mauricio Macri fue presidente de Boca, se dio a conocer antes de ser político como dirigente deportivo. En Italia, Silvio Berlusconi primero fue dueño, presidente del Milan, y después fue jefe de gobierno en Italia. En el caso venezolano, tenemos un gobernador que fue presidente de un equipo de fútbol. Tenemos un futbolista que actualmente es presidente de una nación, como George Weah, que es presidente de Liberia en el continente africano. En el estado Táchira, en San Cristóbal, tenemos el caso de William Méndez, que fue alcalde y fue jugador de la Vinotinto y jugador del Deportivo Táchira. El fútbol como actividad genera ese nivel de identificación por parte del fanático, por parte de los involucrados de manera directa, de los actores directos, medios de comunicación, que verdaderos protagonistas que son los futbolistas, los entrenadores y los que invierten el dinero, que son los dueños, los sponsors, los directivos en un equipo de fútbol. El fútbol en la actualidad, las universidades tomaron nota de ello, los entes académicos tomaron nota de ello y tratan de darle ese elemento de profesionalizar a los protagonistas en el fútbol, tanto a nivel de formadores, tanto a nivel de entrenadores. Tenemos el caso del ponente, el doctor Iván Medal, que se ha desarrollado al más alto nivel en la parte de entrenador a nivel universitario, pero a nivel de dirigentes, a nivel de gerentes, existen altas escuelas, como la escuela del Real Madrid, como escuelas que se han empezado a desarrollar en la actualidad en universidades españolas. Tenemos el caso de universidades en Estados Unidos, tenemos el caso del CEDES en el estado de la Florida, en Norteamérica, con el Instituto de Altos Estudios de Gerencia y Políticas Deportivas, a través del IESIT, a través del UPOS, y donde se busca permanentemente darle matices profesionales, darle capacidad para desarrollar de manera integral el desarrollo de la práctica del fútbol en todos los ámbitos, desde la parte deportiva, que es el buscar el mejor espectáculo para el espectador, pero también la organización, crear estructuras de formación y tener cada día en ciudadano, porque hay un mensaje que se entrega a través de la práctica y del desarrollo de la actividad futbolística. Vemos las consignas de FIFA, no al racismo, buscando la inclusión,
donde se busca condenar actitudes xenofóbicas, actitudes homofóbicas, donde se buscan erradicar, no solamente en la práctica del fútbol, sino en la sociedad, ese tipo de actitudes que no deben ser, combatir la violencia. Hay una tarea muy grande por hacer para erradicar la violencia en los estadios, para erradicar elementos violentos que se relacionen con la práctica deportiva, pero para ello se ha tratado de que eso que genera, que es la pasión, el fanático que sigue el fútbol, que disfruta el fútbol, que compra una camisa todas las temporadas, que compra entradas, que disfruta, que lleva a sus hijos, que va a los juegos de los hijos, pero también va a ver a sus héroes deportivos del amarillo y negro, el Deportivo Táchira, del Santa Fe, del River Plate, del Real Madrid, del Barcelona, de la Cultural Leonesa allá en León, de cualquier equipo en cualquier parte del mundo, porque el fanático se fija en Messi, se fija en Cristiano, se fija en Mbappé, se fija en Guardiola, se fija en Jürgen Klopp, pero se fija no solamente en ellos, sino se fija también en el entrenador del club, del equipo local, del equipo profesional, y se fija en el entrenador del equipo de la categoría y donde representa a cada estructura. No existe un barrio, no existe una comunidad que no tenga un equipo de fútbol. Y ahí donde se plasma este conversatorio de fútbol, pasión, sociedad y realidad, donde converge esta frase, donde se dice muchas cosas y donde es innegable el factor de influencia, tanto positiva o como también potencialmente negativa, de una actividad tan importante, tan interesante como el fútbol. Luego de esta disertación de Josías, pues le agradecemos esta intervención. Sé que ya empezaron a calentar motores, ya tengo por acá algunas preguntas. Le damos la oportunidad en este caso al profe Iván, que nos acompaña la tarde de hoy. Profe. Bueno, en primer lugar agradecer a la institución la posibilidad de participar en este conversatorio. También a Josías su elocuencia. Creo que en muchas cosas vamos a coincidir, evidentemente, porque estamos rodeados de este maravilloso mundo del fútbol, que, como bien dice él, pues bueno, hay momentos en que son muchas las sinergias positivas que se generan y otras veces pues son más perjudiciales, o hay que tener mucho más cuidado por su carácter nocivo. Aludiendo un poco a la temática y al título elegido de Fútbol, Pasión, Sociedad y Realidad, evidentemente no podemos irnos de que todo está englobado dentro de la sociedad, ¿no? Y el fútbol en este sentido está dentro de ese conjunto que es la sociedad, y es verdad que es una herramienta muy potente en muchos aspectos y en muchas directrices para educar o para ejemplarizar la sociedad. Creo que Josías ya ha comentado de cómo el fútbol es una herramienta para intentar equilibrar esas desigualdades que hay en el mundo, que forman parte de la sociedad, ¿vale? Como puede ser el racismo, puede ser la dicotomía del fútbol masculino y el fútbol femenino, que también está en muchos más ámbitos de la sociedad. Y al mismo grado, pues evidentemente creo que los seres humanos nos movemos por emociones, ¿no? Y en el fútbol hay una emoción que es muy placentera, que es la pasión, ¿no? Que también forma parte de la sociedad en la que vivimos, en la que todo lo que intentamos hacer tiene un motor que es la pasión, y es el querer hacerlo mejor posible cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Y evidentemente intentar tener éxito, que es la parte difícil de la vida y del fútbol como deporte muchísimo más. Y hablando de realidad, pues hablando de realidad, yo creo que aquí, si me permiten el extenderme un poco más, yo creo que nos falta, toda la realidad va acompañada de una expectativa, ¿no? Y el fútbol, la vida en sí, pero el fútbol, ya entrando mucho más en la parcela que podemos conocer mejor, va acompañada de una expectativa siempre, ¿no? Esa expectativa es a nivel de resultado ganar, a nivel individual de ser el mejor, a nivel como jugador intentar trascender y tener una vida mejor, que esa vida mejor le ayude a mi familia y a mi descendencia.
y por lo tanto corremos el riesgo de que nos enfrentemos a la realidad, ¿no? Y la realidad es que el fútbol, pese a ser un juego y un deporte mayoritario, es mucho más grande la sociedad y es mucho más la cantidad de gente que integra la sociedad que la que juega a fútbol. Y yo creo que desde nuestro trabajo, gracias a Josías por la alusión de la formación que es necesaria y que cada vez creo que ayuda a mejorar los procesos en el fútbol, desde nuestra visión como profesionales del fútbol, pues debemos tener mucho cuidado con las expectativas que generamos a los jugadores, sobre todo en edades tempranas, porque como todo tiene su proceso, querer que un jugador con una edad temprana ya tenga que tener un fin de poder llegar a ser un jugador de élite y trascender a otros países, a otras ligas, ser protagonista en primera persona de lo que sucede en el campo de juego, pues tiene esa parte nociva y negativa que es crear seres en algún momento egoístas, en algún momento frustrados porque esa expectativa choca con la realidad y la realidad es que dice que no puedes conseguir lo que has pretendido o lo que has deseado. Y eso choca también, y voy apuntando ideas que luego podemos desarrollar en preguntas o podemos conversar con el propio Josías, la realidad de la diferencia entre el fútbol profesional y el fútbol formativo. Y ahí sí que tenemos que tener muy claro que el fútbol formativo pretende crear personas que están dentro de la sociedad, y nunca tiene como propósito que todos los jugadores puedan ser profesionales y por ello intentar hacer del fútbol formativo una copia a menos grado del fútbol profesional, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con muchísimos formadores, con muchísimos clubes que trabajan muy cerca de lo que hacen en el fútbol profesional con el fútbol formativo. Y eso es una diferencia que hay que tener, creo que claro. Y es verdad que el fútbol como herramienta pues, nos ayuda a construir mejores personas para la sociedad. Podríamos hablar de la cultura del esfuerzo, podríamos hablar de las personas que tienen que desarrollarse en ser humildes, en ser constantes, en tener ese afán de superación, siempre bien entendido ese afán de superación, no un afán de superación desde el querer ser mejor porque sí, sino de medir por el esfuerzo y por esa constancia que hablábamos. Evidentemente en todos los temas de género, en todos los temas de raza, por supuesto, el fútbol es una herramienta muy potente para los formadores, para no solo generar buenos deportistas y buenos jugadores de fútbol, sino también generar buenas personas, porque bueno, creo que todos los que estamos en este mundo hemos escuchado la famosa frase de que, bueno, que llegan muy pocos, ¿no? El porcentaje de los que hoy están participando en categorías menores que en un futuro van a ser jugadores profesionales, pues la realidad es que son un porcentaje muy bajo. Y todos los demás llegarán a estar vinculados al fútbol de alguna forma porque nos seguirá gustando, como los que estamos aquí, nos ligaremos como entrenadores, otros a lo mejor elegirán ser gerentes, otros, bueno, cada uno decidirá continuar su camino ligado al fútbol porque es lo que han hecho siempre, pero sobre todo, volverán a ser personas que formarán parte de la sociedad con la que compartimos diariamente cualquier actividad fuera del fútbol. Y otra idea que también el fútbol es una herramienta muy potente es, creo que también José has hablado un poco de ello, es el sentido de identidad, ¿no? La pertenencia que nos hace el fútbol, ¿no? El Deportivo Táchira, creo que la ha enumerado pues, a grandes clubes como el Madrid, el Barcelona, la Cultural Leonesa, por ejemplo, ¿no? Todos nos identificamos, ¿no? con nuestro equipo de fútbol. Y eso en la vida al final también tiene un sentido de pertenencia a una familia, tiene un sentido de pertenencia a un grupo de jugadores, tiene pertenencia a un grupo de personas o de adultos que te han formado, tiene ese apego que hace que el fútbol en ese sentido tenga ese valor como herramienta a nivel de generar conductas que sean más positivas para la sociedad. En cuanto a la pasión, pues bueno, la pasión, formamos todos parte de ella, a todos nos mueve la pasión. En el fútbol da pie a ser un deporte muy
muy pasional, porque el resultado, que es esa expectativa, a veces choca con la realidad de que si un equipo ha sido mejor que tú o tú has sido mejor que el rival y por tanto tu pasión está desmesurada, y creo que un poco a veces desfocalizada de la realidad, ¿no? Porque pasan muchas cosas en un partido y durante una temporada como para hablar de otra palabra muy, muy utilizada en el fútbol, que es la palabra fracaso, ¿no? Alguien que no triunfa en el fútbol no tiene por qué ser un fracasado, porque seguramente estaremos haciendo que una persona para la sociedad también sea fracasada, ¿no? Le estaremos dando el mensaje de ser fracasado. Yo creo que teniendo en cuenta que estamos hablando de personas y sobre todo en el mundo de la formación de los jugadores de menores, pues personas fracasadas o jugadores fracasados es muy, muy prematuro todavía hablar de ello. Y todo último también, vuelvo a hacer referencia a José, porque también ha hablado de ello, yo creo que hemos coincidido en muchas palabras, podríamos enumerar palabras clave, que es esa formación que los responsables tenemos la obligación o el deber de inculcar a las personas que están a nuestro alrededor, principalmente entrenadores y responsables de los equipos de las categorías menores, porque esa formación que nosotros recibamos y por extensión cómo nosotros la llevemos a cabo va a ser un ejemplo y va a ser recogida por los protagonistas o por los que ellos forman parte del juego y del deporte, que en este caso son los jugadores, que es un contingente muy alto y que por lo tanto a ese contingente muy alto que forma parte de esa sociedad que estamos hablando, pues serán los que harán posible que esa sociedad, bueno, con la esperanza de que mejore, claro, por supuesto. Vale, profe. Luego de escuchar la disertación del profe Iván, la del profe Josía, pues pasamos ahora a la intervención de los participantes a través de nuestro chat. Pueden remitir la pregunta para que cada uno de ellos pues exprese su opinión acerca de cada una de ellas. Entonces, voy leyendo la primera. Dice así: desde su postura, ¿cómo podemos inculcar en la sociedad el valor del fútbol para que los muchachos disfruten, sobre todo en las primeras edades? No sé quién de los dos quiera tomar el derecho de palabra. Josías, sí. Josías. Con mucho gusto. Hay un valor innegable en la práctica del deporte y en el fútbol, que es la solidaridad, el sentido de equipo, el trabajar en equipo para lograr un objetivo. Si tú vas a hacer algo con una mano, con un solo dedo, se te dificulta. Si utilizas toda la mano, lo puedes lograr. Ese es el sentido de equipo. Hay que disfrutar. Lamentablemente hay un mensaje que se ha extendido en estos últimos años, que el profesor lo acaba de decir, y es verdad, que si no eres campeón fracasaste. Y resulta que a veces el camino tiene más satisfacción, como dice Marcelo Bielsa, que el resultado final. Y hay que disfrutar el camino. Y en las categorías formativas, lo principal es la formación, el crear esa capacidad de ser solidario, de ayudar y en conjunto lograr un objetivo. El objetivo lo puedes lograr o no, que es en el fútbol, en todo caso es ganar. Pero si la lucha se da y se disfruta en hacerlo y en desarrollar en una buena performance lo que están haciendo los atletas, los padres, creo que se alcanza mucho. En las categorías formativas no se debe exigir títulos, se debe exigir formar, ser mejores futbolistas, ser mejores personas y sobre todo ser mejores compañeros. Y creo que ese es el principal valor en las categorías formativas que hay que inculcar. Iván. Pues totalmente de acuerdo con Josías. Añadiría que, por ejemplo, en el deporte, en el fútbol, en categorías menores, hay una palabra que es muy importante y creo que a todos nos recuerda a nuestra infancia, que es jugar. No hay mejor manera que jugar, para disfrutar, jugar, ¿no? Y yo creo que todos hemos sido felices cuando hemos jugado y no hemos sido tan felices cuando hemos tratado de imitar modelos, vuelvo a repetir, que vemos muchas veces trabajar a profesionales que ya han tenido una formación, que ya tienen otro tipo de especialización en el trabajo, que vemos por la televisión o que vemos hoy en día Internet es una fuente de información bien o mal gestionada, pero es una fuente de información muy grande
y se nos olvida muchas veces el jugar, y sobre todo en categorías menores, en todas en general, ¿no? Porque al final puedes trabajar con gente mayor, cuando hablo de gente mayor, hablo de gente de 25 años, a los que seguro, pongo la mano en el fuego, a ellos también les gusta jugar, también les gusta participar y en ese sentido disfrutar. Y luego, por supuesto, el desfocalizar, ¿no? Hemos hablado de fracaso, en ese sentido es hablar del resultado, ¿no? Para disfrutar un proceso no todo tiene que estar predeterminado, todo tiene que estar pensado para conseguir un resultado, y que ese resultado, si es positivo, es maravilloso y por lo tanto pasionalmente vamos a disfrutar mucho, pero si es negativo, pues esa pasión va a ser muy baja y por lo tanto no vamos a poder disfrutar, y al revés, va a ser un calvario en el que a nosotros, por ejemplo, nos gusta decir mucho que cuando un niño acaba una sesión de entrenamiento o una temporada o una semana, un periodo de tiempo practicando, en este caso, el fútbol, que nunca tenga el mensaje de papá, mañana no quiero volver. Ese mensaje yo creo que es, si existe o donde existe hay que eliminarlo, ¿no? Porque eso quiere decir que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien, ¿no? Bien sea porque no haya un buen comportamiento en el grupo, bien sea porque el entrenador esté llevando las cosas a un grado excesiva exigencia para la edad que puede tener ese niño. Bueno, en definitiva por diferentes conductas, pero esa parte, cuando alguien dice esa frase de mamá o papá no quiero volver, es dañina para el fútbol. Excelente, profe. Gracias, agradecemos a Josías y profe Iván por la respuesta a este interrogante. No sé si por acá tengo a Mario. ¿Quiere hacer alguna pregunta en vivo? No, primero presentarme, saludos desde Maracaibo, Venezuela. Estoy apenas conectándome, adaptándome a la transmisión. Más adelante, como no, con gusto. Vale, bienvenido. Seguimos entonces dándole respuesta a cada una de las interrogantes que formulan los participantes de este gran conversatorio: fútbol, pasión, sociedad y realidad. Por acá tenemos la siguiente, que dice así: desde la paradoja y las contradicciones asociadas al fútbol, ¿de qué manera se puede fortalecer este deporte como un arte en el proceso de formar y educar a las nuevas generaciones? El fútbol engloba muchas cosas. Primero es deporte. Tiene su parte artística, ¿no? De arte y entretenimiento. Tiene esa parte competitiva, pero tiene esa parte principalmente formadora, principalmente de valores, porque existen reglas. Para practicar el fútbol existen reglas, tanto en el campo de juego como fuera del campo de juego, donde el atleta tiene que cumplirla, y cuando no las cumple es sancionado, puede ser excluido. Y ese tipo de valores formativos van a la par con la sociedad. Tú como ciudadano tienes deberes y tienes derechos, y tienes que ser un buen ciudadano. Tienes que no solamente ser un buen ciudadano a rato. En el fútbol no solamente voy a hacer goles, tengo que ser buen compañero, tengo que defender a rato, tengo que tener solidaridad, tengo que ser bueno para entrenar, ser bueno fuera de la cancha, y hay un compendio de elementos que hay que tomar en cuenta en todo momento. Y hay algo que no podemos dejar por fuera. Como es una actividad que genera tanta pasión, nosotros vamos por una vía y hay una cancha y hay equipos jugando y la miramos, y si hay una cola de carro, en algún momento nos identificamos con esa atención, ese nivel de influencia. Los actores principales, jugadores, árbitros, entrenadores, dueños de equipos, medios de comunicación, tienen un factor de manifestarle al espectador, al que lo sigue, al público cautivo, valores. No se puede estar llevando mensajes de violencia, mensajes de exclusión y mensajes donde ataquen al que no es parte del equipo, o al derrotado, o al árbitro, o al entrenador porque el equipo no ganó. Entonces hay un factor de responsabilidad permanente de todos los actores, y evidentemente no se lo voy a exigir a un niño de 10 años, pero sí se lo voy a exigir al entrenador, al árbitro y al papá, al representante, al que va al campo a ver los juegos, porque no se le puede pedir a un niño lo que se le exige a un grande,
y sobre todo el tipo de vocabulario, porque el fútbol tiene muchísimas cosas positivas, pero hay unos factores negativos que hay que irlos erradicando. Gracias, Osía. Le damos la oportunidad al profe Iván. Bueno, yo creo que al final todo lo redunda en la formación de la gente o de los agentes que forman parte del espectáculo, ¿eh? Al final es verdad que el fútbol empezó como un deporte y ahora mismo también es un espectáculo, ¿no? Pero bueno, si nos ceñimos a lo que de verdad nos interesa, que es ese fútbol formativo, que es de donde vamos a poder influir de abajo hacia arriba, yo creo que lo más importante y cómo podemos mejorar, evidentemente, es con la formación, y es la formación de los que forman parte de ese proceso formativo. No podemos estar en manos de gente que no tenga la formación adecuada, y que luego también yo creo que hay un paso más que dar, porque no solo vale con formar o con tener buenos formadores, sino también hay que tener alrededor gente que se preocupe de esos formadores, ¿no? ¿Quién evalúa? ¿Quién está cerca? ¿Quién se preocupa de que esos formadores esa formación que ellos reciben o que ellos dan no se paralice, ¿no? No se queden, yo he realizado este curso formativo, he obtenido esta formación y en 20 años más no hago nada, no me reciclo, no sigo formándome, no sigo interesándome. Yo creo que es cada vez más importante en las empresas, en los clubes de fútbol en este caso, en las categorías menores, en las categorías formativas, tener personas que se preocupen de que la gente que está formando, que tengan un seguimiento, que no sean ellos solos los que tienen que sentar cátedra, sino que también tienen gente que les va a criticar en el buen sentido de la palabra crítica, en el sentido constructivo, en el sentido de hacerles reflexionar el por qué has hecho esto, por qué no has hecho esto, por qué no pruebas a hacer esto, desde el punto de vista de mejorar siempre el proceso formativo. Evidentemente, tener premio de todo, personas formadas, personas interesadas en querer formarse, personas interesadas en querer mejorar, y al mismo tiempo cada vez más personas preparadas para poder gestionar a esos formadores, gestionar a esas personas que a día de hoy pues, se encargan de estar en el día a día de los jugadores, de estar en contacto con los representantes, y sobre todo ya no solo por lo que dicen, sino por cómo actúan, ¿no? Qué actuaciones tienen y si esas actuaciones van en relación a todo lo que estamos hablando aquí, de evidentemente conseguir mejores deportistas, mejores personas, y si en ese caso al final son mejores jugadores de fútbol, fenomenal. Excelente, de verdad que estamos subiendo el nivel, ya hay más interrogantes acá en el chat, de verdad que es un logro desarrollar este conversatorio, fútbol, pasión, sociedad, realidad, donde cada uno se va sumando, va teniendo las diferentes iniciativas y por supuesto nuestros panelistas, nuestros expertos en la materia, pues dan su visión acerca de cada uno de ellos. Continuando con cada una de las interrogantes, viene la que dice así: desde el fútbol, ¿cómo fomentamos la cultura de paz en las ciudades donde se vive con mayor pasión y existen grupos violentos que atentan contra el hincha contrario? En el fútbol hay que tener tolerancia cero contra la violencia, ¿no? Y cada día las normas se endurecen, ¿no? No se puede ser lazo. Lamentablemente algunos equipos han sido débiles o han dejado que barras violentas hablen por ellos. Eso no se ha visto en Venezuela, la relación de dirigentes de fútbol con las barras, pero sí se vio mucho en Argentina. Lamentablemente, en algunos casos en Brasil, las leyes en esos países se han endurecido. En Venezuela han habido intentos por endurecer sanciones cuando han habido casos de violencia, pero lo primero es tolerancia cero y mejorar el nivel de declaración, tanto de los actores principales, que son futbolistas, entrenadores, y los medios de comunicación. Y creo que no se puede haber tolerancia, y esas campañas que adelanta la FIFA, que adelantan federaciones locales, que adelantan algunos gobiernos, tiene que ser permanente y firme. Tenemos lamentablemente un ejemplo muy negativo que sucedió en México hace poco.
se enfrentaba a Querétaro, creo que ante Atlas, y masacraron a los fanáticos del equipo visitante. Y la actitud de las autoridades gubernamentales del Estado, de la provincia donde sucedió con las autoridades nacionales, fue ocultar los muertos y minimizar los eventos que lo vio todo el mundo. Porque está mal exagerar, pero está muy mal minimizar, ¿no? Y a los violentos tienen que encarcelarlos, que allá sí los encarcelaron, pero tiene que haber tolerancia cero ante la violencia y el mensaje tiene que ser firme en cada momento. En México empezaron a eliminar algunos grupos de animación, que son la barra, y tratar de que fanáticos normales comiencen a tener protagonismo a la hora de ejercer esa autonomía en la tribuna. Yo no estoy en contra de la barra, pero en contra de la violencia hay que ser firme de manera permanente. Pues es un problema, desgraciadamente, que, volviendo creo que a la temática o al título del conversatorio, creo que es un problema que en el fútbol está muy presente y que como el fútbol es tan potente, pues yo creo que extiende la esencia por todo, bueno, toda la sociedad y en este caso por los medios de comunicación que se hacen eco de ello y claro, es noticia, ¿no? Cuando pasan acontecimientos como los que hemos dicho Josías. Voy a volver a hablar, aunque creo que también hablo un poco desde la posición utopía, ¿eh? Pero creo que eso también debería pasar en la formación de las categorías menores, ¿no? Cuando hablo de categorías menores, aquí estaríamos hablando mucho del ambiente que se respira en esas categorías menores y cómo nos podemos ir educando en esos ámbitos. Nada es extrañable en diferentes sociedades en las que, o en diferentes contextos en los que hemos podido estar, en que quizá haya que también ya en esos momentos evitar que el jugador de fútbol pueda haber ciertos comportamientos nocivos, fomentar que pasen otros comportamientos mucho más positivos. Recuerdo haber tenido una charla con representantes de Deportivo Táchira al poco de llegar y me quedé gratamente impresionado porque en un partido de menores, bueno, ellos llevaron música y bueno, estuvieron un poco muy centrados en su equipo, ¿eh? No hubo ninguna palabra malsonante al rival ni al árbitro y bueno, que centráramos toda nuestra energía en poder animar a los nuestros. Hablo de la utopía porque sé que eso es muy difícil en el mundo del fútbol. En el mundo del fútbol el fútbol se entiende como una lucha entre dos equipos y genera ese contexto también violento que evidentemente en las gradas pues se lleva a cabo. Difícil, pero creo, como dice el profe, tiene que llevarse a un término de tolerancia cero y de evidentemente hacer actuaciones que no debiliten a los agredidos y que no empoderen a los agresores, porque si los agresores cada vez son más fuertes y nuestras políticas, nuestras gestiones es intentar esconder debajo del sofá lo malo, pues ellos se sienten más fuertes porque sienten que nosotros tenemos miedo de esas actuaciones. Cuando el perro que tienes delante ve que tienes miedo, te muerde. Vale, creo que la opinión de los dos expertos, tolerancia cero. Seguimos con las interrogantes en la tarde de hoy. El fútbol ha logrado un sitial gracias a la sencillez de sus reglas. Es un deporte que todos pueden entender y que en cuanto a infraestructura solo necesita un espacio y un balón. Tal vez esa sea parte del éxito, pero al introducir la tecnología dentro de las reglas se generan reglas diferentes. Caso Venezuela, no se aplica el VAR. ¿Pueden esas desigualdades generar desventajas en la competencia mundial? Es posible cuando se juega distinto en un país y en otro, es posible que la adaptación cueste. Sin embargo, el fuera de lugar sigue siendo fuera de lugar. Y la falta sigue siendo falta y el penalti sigue siendo penalti. Lo que pasa es que en esta época es difícil cuando hay transmisiones de televisión al detalle con 64 cámaras, con 100 cámaras,
que lo que no ve el ojo humano del árbitro en el momento y el fanático lo está viendo, se puedan corregir en el momento. Y eso lo aplica el fútbol americano, lo aplica el baloncesto, lo aplica el béisbol. Y el fútbol no se podía quedar atrás, porque las críticas son enormes. Hay mucha gente que se queja del VAR, pero el VAR busca minimizar los errores. Si se equivocan después los asistentes del VAR, ya es otra cosa. La adaptación de un país donde se utiliza poco la norma o la asistencia del VAR, cuando va a un evento donde está el VAR, puede que le pegue un poco la adaptación, pero las reglas como tal no han cambiado. Gracias, profe. Coincido. Yo creo que realmente una cosa es el avance tecnológico y la posibilidad de adaptar medios tecnológicos al deporte para intentar minimizar los errores, porque hay muchas cosas en juego, y ese negocio que hablábamos antes tiene que intentar reducir los errores que perjudiquen a los beneficios o las pérdidas, pero no creo que eso condicione el juego del fútbol. El juego del fútbol, las normas son básicamente las mismas o muy similares a las que nació. Evidentemente, hay todos los años la International Board hace cambios, pero las normas son muy parecidas o son muy similares, y no creo que eso trastorne el fútbol. Desde la experiencia de haber estado en diferentes contextos, el fútbol es igual, lo digo por los contextos, igual en Ucrania, igual en España, que igual en Venezuela. El fútbol en sí es igual, 11 contra 11, dos posiciones claramente determinadas que son los dos arqueros, unas dimensiones concretas, un espacio concreto, un tiempo determinado. Eso es igual para todos. La tecnología lo que produce es, pues bueno, avance, por supuesto, y evidentemente reducir los posibles errores o errores que perjudiquen a ese resultado final y una mejor o un mejor cumplimiento de las normas. Pero no tiene por qué generar desigualdades. Vale, profe. Continuando. Muy buenas tardes. Mi interrogante. En muchas oportunidades se asocia la práctica del fútbol como una actividad donde hay agresividad. ¿Qué opinión le merece esta aseveración? Como todo en la vida, ¿no? En todos los aspectos de la vida existen los violentos, existen las personas que son competitivas y existen las personas que no ejercen la violencia para lograr los objetivos. Jugadores violentos los hay, fanáticos violentos los hay, entrenadores violentos los hay, y una lucha constante es erradicarlo. Y voy a hablar como medio de comunicación. Periodistas, locutores y comentaristas violentos también los hay, que agreden, que crean un mal ambiente, y se busca erradicarlo, tanto a nivel de las normas como a nivel social, que existe una condena social. Si yo veo un jugador que es agresivo, que tiene mensajes agresivos, va a haber cierto rechazo, y al haber rechazo va a tener menos contratos, lo van a votar. Si hay un entrenador que es agresivo para responder ante alguna pregunta que no le guste, pues va a crear animadversión. Y si hay un periodista que es agresivo, tendrá una popularidad en el momento, pero después tiene que acarrear con las consecuencias de sus acciones. Así que una de las luchas permanentes de la sociedad es erradicar a los agresivos, a los violentos. Hay deportes como las artes marciales, como el fútbol americano, como el rugby, que es muy noble. Que la práctica no ve a los All Blacks con la rosa de Inglaterra y son deportistas íntegros, pero de repente en algún torneo local en Argentina salen 5 rugbyers y asesinan a un muchacho en una discoteca. No quiere decir que sea el deporte, son violentos que a veces se disfrazan en una disciplina. En el balonmano hay mucho contacto, pero los jugadores y los entrenadores no se le pueden dirigir al árbitro porque son excluidos por 2 minutos, y si reincide los votan. Así que son deportes de mucho contacto que podrían ser agresivos, pero que la misma norma y la formación integral del atleta y de todos los actores hacen de que termine siendo muy noble. Y qué mejor que las artes marciales, que la mayoría de los practicantes, la mayoría, no todos, son de buen comportamiento o comportamiento ejemplar. Hay algunos que, como en toda actividad, son violentos, como hay algún médico que es violento, algún fiscal de tránsito que es violento. Lo mismo sucede en el deporte. Sí, yo creo que
Josías, que creo que vive de la palabra, ¿no? Porque al final en la radio se habla con palabras. Creo que le ha hecho ilusión y no solo a los directores o presentadores de programas de radio, sino de televisión y la propia gente de la sociedad. Hay un lenguaje, seguro que si nos examináramos o nos paráramos un segundo a pensar en nosotros mismos, durante el día expresamos muchísimas o hacemos muchas expresiones con un carácter bélico, con un carácter agresivo, sin pretenderlo, pero está dentro de nuestro lenguaje, está dentro de nuestro día a día. Y eso, pues si lo llevamos al fútbol, pues muchas veces hay entrenadores que transmiten mensajes con ese tono agresivo, tono y palabra, no solo palabra, a veces tono también, ¿vale? Evidentemente la relación entre los propios jugadores. Es verdad que el fútbol da mucho pie, pero coincido con José nuevamente en que hay deportes mucho más de contacto, mucho más de lucha que el propio fútbol, que no son así. El propio baloncesto, creo que él no lo ha nombrado, pero el baloncesto, por ejemplo, es un deporte de mucho más contacto todavía que el fútbol, ¿no? Existe la creencia de que el fútbol es un deporte de mucho contacto y si no quieres contacto no juegues. Yo creo que el baloncesto también tiene mucho contacto, aparte de todos los deportes que ha comentado ya Josías. Sí que es verdad que en el fútbol, pues esa repercusión que tiene todo ello se lleva mucho a que el tema bélico esté muy, muy presente, o esa agresividad, ¿no? Pero creo que la agresividad no está en el propio juego, sino que somos nosotros los que la fomentamos. Ese seguimiento tan mediático que tiene, hacemos que esa pasión nos lleve a dramatizar el mensaje, y eso pues hace que al final todo se vaya tornando en algo más agresivo, evidentemente. Vale, profe. Fíjense que el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado ha tenido esta iniciativa de generar este conversatorio de una temática tan importante como el fútbol. El fútbol se genera en todos los estratos sociales, en todos los niveles, edades tempranas. Tenemos torneos Supra 60, tenemos torneos juveniles, no recuerdo el nombre, los niños de 4 o 5 años. Teteritos. Bueno, pero básicamente en cada uno de esos pues se genera, y cada una de las interrogantes que han tenido los participantes, los ponentes, han dado una respuesta bastante efectiva, bastante sólida para poder respaldar cada una de ellas. Sin embargo, voy a proseguir para poder darle respuesta a todas estas interrogantes que está generando la tarde de hoy esta gran actividad académica. La siguiente dice así: ¿qué opinión se merece la inclusión en el fútbol profesional de personas que nacieron biológicamente hombres en los torneos profesionales de personas biológicamente mujeres? ¿Por qué se ve este salto de nacidos hombres a competencias femeninas y no de mujeres a competencias masculinas? Es un tema polémico, ¿no? Pero me voy a mojar. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo de que alguien que biológicamente nace hombre compita con mujeres, porque en su morfología biológica tiene una superioridad. Está el caso de Lia Thomas, nadador que cuando competía como varón estaba en el ranking en el puesto 400, y después como dama, o cuando compitió con dama, quedó en el puesto 1. La Federación Internacional de Natación, cambió la norma y va a crear una nueva o una tercera gama, o un tercer género, no, una tercera ámbito de competencia, que es la abierta. Está el masculino, el femenino y la abierta. En la abierta compite todo el que quiera, porque existe una superioridad física para una persona que a los 15, 18, 20 años dice: va a competir con el otro género, en el caso de hombres para mujeres. En el caso al revés, de una mujer que compita con hombres, la diferencia física es lo notorio. No estamos hablando de calidad técnica. Vamos a los deportes de combate. Es como que pongas a pelear a alguien del peso crucero, semicompleto, completo, con alguien del peso mosca. La diferencia física es notable. Y los estudios físicos así lo indican. Esto no es una cuestión de relato ni una cuestión de leyes, esto es una cuestión de biología. No, que durante un año se van a meter hormonas femeninas, pero ¿cómo hace con la cantidad de capacidad física, de centímetro de masa muscular, que no va a desaparecer porque esté consumiendo hormona femenina?
Así que yo en eso no estoy de acuerdo, me mojo, yo sé que no es popular decirlo, pero lamentablemente lo vimos en natación, lo hemos visto en el atletismo, lo vimos en las pesas, que no está bien. En el fútbol, en algunas federaciones lo aceptan, en otras no, que compitan personas que nacieron biológicamente hombres y que después de cierta edad compitan como damas, y creo que hay una superioridad física. Yo no estoy hablando de cuestiones técnicas, sino de algo netamente biológico. Sí, a ver, la verdad es que es un tema a día de hoy muy recurrente, creo que actual, ¿no? Porque cada vez se van conociendo más casos. Probablemente, no sé si estoy en lo cierto, pero tengo la sensación de que a lo mejor quizá hace 10 años no era un tema tan actual, ¿no? Y creo que conforme, tal como vayan pasando los años, se va a hacer más notorio. Conocía, como dice Josías, la posibilidad de hacer el pensamiento de incluir una tercera categoría donde sea libre, ¿no? Y pueda englobar estos casos. La verdad es que también creo que cualquier comentario podría ser desde la no experiencia, ¿no? Porque no he vivido en primera persona cerca el caso que hablamos de alguien que ha nacido hombre y se considera mujer y esté participando en competiciones femeninas, y al contrario. Sí que es verdad que por los casos que conocemos es mucho más común encontrar el primer caso, los que han nacido hombres que bueno, han considerado que su evolución va hacia lo femenino, hacia la mujer, y participan en competiciones de chicas, de mujeres. Creo ahí también, evidentemente, como dice José, es que hay una diferencia biológica, ¿no? Yo creo que al final no somos un mismo individuo, sino que tenemos diferencias biológicas que nos hacen diferentes, cada uno con sus cualidades o con sus características, y en el tema del deporte, donde es muy importante el desarrollo físico de cada uno, creo que es cierto que hay una diferencia a día de hoy, de hecho, y no es ir contra los movimientos feministas. Evidentemente hay, para clasificarte para un mundial de atletismo, la marca de 1500 metros, por ejemplo, es diferente a la del hombre que de la mujer. Es totalmente diferente. Y no es una marca exclusiva, sino simplemente es la realidad, ¿no? Y la realidad es que el 1500 en hombres es X, no lo sé, y en mujeres es X, no lo sé, pero no es la misma. Y la distancia es la misma. Y no es la misma. Vale, como comentan nuestros ponentes, es un tema de interés, un tema actual, y podríamos profundizar en otro conversatorio que podemos programar más adelante. Sin embargo, el día de hoy, pues seguimos con lo que es el fútbol, pasión, sociedad y realidad. Siguiendo cada una de las interrogantes que nos escriben los participantes, dice: las diferencias surgen cuando uno de los actores hace algo injusto en el terreno de juego y no se le sanciona por una apreciación distinta a otro fanático que carece de conocimiento en una jugada. En caso de las barras bravas, muchos ingieren alcohol, que es lo que le altera el organismo. La influencia del alcohol, pero en los estadios en Alemania venden cerveza y no pasa nada, ¿no? Pero allá cuando alguien infringe una norma, lo llevan preso y pagan multas enormes. Pero de repente esa es la excusa en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, es que había bebido. Pero alguien fanático del Bayern Múnich puede tomar, pero no comete el mismo error, porque allá lo paga caro. Entonces es cuestión de el cumplir las normas, el no tener impunidad. Evidentemente yo no voy a ser el defensor de la venta de bebidas alcohólicas. Si pueden hacer un espectáculo sin bebidas alcohólicas, está bien, pero si es patrocinante y esa sociedad y la gente se sabe portar, pues la venderán. La cuestión es que el violento va a buscar una excusa para ser violento, que se equivocó el árbitro, vamos a suponer que el árbitro sea un mal árbitro. No van a matar a un árbitro porque sea mal árbitro. Que un jugador se burló del otro equipo, sí, eso está mal, tarjeta roja, expúlselo, suspéndelo, pero vas a acabar un estadio, vas a acabar con el fanático del otro equipo, no, porque esto no deja de ser un deporte donde hay mucha pasión, donde hay mucho negocio, donde hay mucho dinero, donde hay sentido de pertenencia, donde disfruto
cuando somos campeones y donde nos ponemos tristes cuando perdemos. San Cristóbal un lunes, cuando ha ganado el Táchira, la felicidad es muy grande. Y cuando Táchira no ha ganado, hay tristeza. Si Táchira ayer termina ganándole 2-0 a Santos, hoy, bueno, eso todo el mundo estaba sonriente en San Cristóbal. No se perdió, pues no es tan triste, pero tampoco tan sonriente porque no se le ganó a Santos. Eso es parte del, pero de ahí a que alguien le pegue a alguien, le peguen a Brian Angulo que hizo el gol del Santos, porque eso no hay 10 cervezas que lo justifiquen, no hay forma que eso sea justificado. Eso es simple y llanamente violencia, y a lo violento hay que sancionarlo y hay que tener tolerancia cero. A ver, empezando por el alcohol, evidentemente, vuelvo ahora otra vez a mi posición de categorías menores, y evidentemente es algo que creo que, por ejemplo, sinceramente me he encontrado muy positivamente aquí en Venezuela, y es el no consumo en instalaciones deportivas de alcohol, sobre todo, por lo menos en los eventos que nosotros participamos, en la Universidad Católica, donde juegan los equipos, no se puede entrar y no permite la propia federación el consumo de alcohol. Creo que es una postura muy coherente, muy sensata. Primero, porque nos podemos evitar muchísimos problemas. Es cierto que el alcohol desinhibe el sistema nervioso y, por lo tanto, saca todo lo que tenemos, ¿no? Incluso nos magnifica. Y al mismo tiempo también por el ejemplo que es acabar un partido, y eso ya es menos controlable, pero que acabe un partido y que el papá o la mamá, o el abuelo, o quien sea, reciba al niño con una cerveza en la mano, ¿vale? Porque es un ejemplo, bueno, pues no es lo más. Igual que nosotros le podemos decir a los jugadores que no es el mejor ejemplo acabar y tomar bebidas gaseosas, y que es mejor una bebida isotónica para recuperar la hidratación, pues esto es lo mismo y ellos lo ven, ¿no? Lo ven el niño de 7, de 8, de 9, de 12, de 14 años, ¿no? Y luego probablemente con 18 a lo mejor no lo va a hacer por eso, pero bueno, nosotros ya le estamos dando el ejemplo como representantes. Y a nivel profesional, o a nivel ya de las masas más grandes, de las aficiones, de los fanáticos, de las barras, evidentemente no tiene ningún sentido, o creo que es una mala percepción, que haya pasado algún comportamiento injusto, que el árbitro se haya equivocado, que el rival, que un jugador tuyo haya hecho un error, que no estés de acuerdo con algo para transformarlo en violencia. Yo creo que ese es alguien que tiene un carácter violento y que utiliza, como dice Josías, como utiliza la excusa o algo que no le ha parecido bien. Entonces estamos hablando ya también en el ámbito de la tolerancia, ¿no? O sea, si somos poco tolerantes es más fácil que seamos agresivos o que lo expresemos de una forma agresiva. Y creo que entonces ahí esa expresión luego viene acompañada de una actuación, y eso es nocivo, negativo y malo. Vale, profe. Continuando con las interrogantes, tenemos por acá, me permite unos segundos. Ok. Felicito la postura sobre la condición del deporte, su disposición a educar y formar buenos ciudadanos a través de la disciplina. Es preciso aprovechar todas las oportunidades para crear conciencia y fomentar valores, educando para la vida. Totalmente de acuerdo. Y el fútbol y toda disciplina que tenga factores de influencia, hay que aprovecharlo para formar y para llevar mensajes de paz, mensajes de valores, incrementar los valores. Hay que aprovechar todos estos escenarios de todos los actores con mucha responsabilidad. Totalmente de acuerdo, no hay mucho que añadir, salvo que a todos nos agrada hablar de valores, pero los valores hay que trabajarlos. Hay que tener claro qué valores quieres identificar en los comportamientos que quieres conseguir y trabajarlos. Si queremos trabajar en el fútbol, por ejemplo, el respeto o el compañerismo, ¿no? El que hay que fomentar, hay que crear mensajes, hay que crear estrategias, hay que crear actividades que fomenten el compañerismo. No solo hablando, ¿no? Hablando, el discurso llega, ¿vale? Porque llega, pero llega mucho más la actuación, ¿no? El hacer. Es mucho más, se aprende mucho más haciendo las cosas que no solo viendo cómo se hace. Yo creo que el fútbol es una buena herramienta, el deporte es una buena herramienta, nos educamos constantemente
nosotros, entre nosotros tres ahora mismo nos estamos educando, hemos tenido comportamientos educados entre nosotros porque nos estamos educando, nos educamos continuamente, y el fútbol, que es algo tan sensible para aquellos que lo practican y sobre todo los jóvenes, es una herramienta de educación potencial. Vale, profe, y además de esto, que el fútbol es un idioma internacional, un idioma mundial, igual que el amor, igual que la música. Pero de eso, de verdad que aquí tenemos los especialistas que nos están narrando cada una de sus historias y sobre todo su apreciación hacia cada una de las interrogantes que asoman los participantes que están involucrados en la tarde de hoy. Tenemos otra por acá que dice así: la homofobia en el fútbol constituye una de las asignaturas pendientes en el deporte y manifestar públicamente una sexualidad diferente a la heterosexual es aún tabú. ¿Qué opinan ustedes de darle empoderamiento a los jugadores y jugadoras de la comunidad dentro de esta disciplina? No tengo mucho que decir porque las jugadoras, las del equipo femenino, hay muchas que se han casado y yo no veo que nadie las rechace por eso, ¿no? Y en los varones son muy pocos los que lo han manifestado, ya es una decisión personal. Los que lo han dicho, la mayoría son ya retirados. Cuando lo diga uno que esté en actividad, ya veremos si lo van a rechazar o no, pero tampoco podemos obligar a alguien a que manifieste su condición sexual. Creo que eso es privado, ¿no? Hay mensajes de FIFA, mensajes de UEFA, de Conmebol, contra los cánticos homofóbicos, contra acciones homofóbicas. Pero repito, en el fútbol femenino hay una cantidad importante de jugadoras que se han casado con otras jugadoras o se les conoce a sus parejas que son del mismo sexo y no ha pasado nada. Así que en el caso del masculino, pues, recientemente un jugador brasileño lo manifestó y aparentemente ha tenido mucho apoyo, ¿no? No podemos obligar a que alguien diga sobre su sexualidad hasta que ellos lo quieren decir, y la mayoría pues muestran a sus esposas, muestran a sus hijos, perfecto, y el que tiene otra condición lo hará cuando ellos lo consideren conveniente, ¿no? Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Dentro de la sociedad eso pasa en el ámbito del trabajo, pasa en el ámbito de los amigos, pasa en el ámbito de los vecinos, ¿no? Y creo que está en el día a día, y el fútbol no tiene que ser tratado por diferente. Es verdad que no podemos negar que el fútbol es una herramienta, volvemos a hablar de los mass media, que consumimos diariamente mucho, medios de comunicación, escritos, tele, radio, todo, y evidentemente el altavoz que significa el fútbol para ello, en este sentido a nivel de ejemplarizante, pues es muy grande, y evidentemente con todos estos temas que a día de hoy están tan presentes también creo que en la sociedad, pues el fútbol no va a ser menos. Creo que nadie tiene que ser excluido por su condición, nadie tiene que tener represalias o cambios de comportamiento por cambiar su condición de un día a otro, o por decir que su condición ha cambiado de un día a otro. Y tampoco podemos a nadie decirle que tiene que poner cuando firma el contrato, cuando firma su ficha federativa, que tenga que poner su condición sexual o sus gustos sexuales, o si está casado con alguien de su mismo sexo o alguien de diferente sexo en ese sentido. Yo creo que no deberíamos tratarlo con la máxima normalidad, y como necesitamos hacer noticia de ello, pues se nos va de la normalidad, y la normalidad pues eso hace que mucha gente todavía sea un tabú. Es lógico y es normal. Y no tiene la culpa la prensa ni los medios de comunicación de ello, ¿eh? No, yo creo que ellos hacen noticia, pero es verdad que la sociedad en ese sentido nos hacemos mucho eco de lo que llaman no normal, ¿no? Que es una mala palabra. Lo bueno es que todas estas interrogantes han ido enfatizadas en cada una de las temáticas que estamos conversando en la tarde de hoy. Además de ello, me permito leer la siguiente, que dice así: las campañas deben ir dirigidas a la tolerancia y al comportamiento. Es crear cultura como medio de comunicación de masas. Nosotros somos actores, y me refiero como periodista, para que el mensaje pueda llegar y pueda existir en un escenario previo a la antesala,
sano que se pueda trabajar más en eso. Totalmente de acuerdo. Hay que aprovechar cualquier momento, cualquier instancia para llevar un mensaje positivo. Ya sea los medios de comunicación, que les toca hablarlo o escribirlo, ya sea los actores, los jugadores, los entrenadores con su actuación, no solamente con sus declaraciones, porque no solamente cuando declaran, sino su comportamiento en la cancha, los árbitros, todos los actores, de llevar un mensaje positivo, un mensaje de la paz, un mensaje de tolerancia, un mensaje de respeto a las leyes, de respeto a los valores y de fomentar valores, tanto con las expresiones, con la gestualidad y con las actuaciones. Sí, creo que es algo que ya hemos comentado. Es importante que desde el punto de vista de todos los que formamos parte directa, yo creo que en ese sentido somos tanto los gerentes, los coordinadores, los representantes, los entrenadores, los medios de comunicación en la medida de lo posible, son evidentemente los organizadores de las competiciones, son aquellos, los determinaría como principales agentes, ¿no? Y todas aquellas herramientas y todos aquellos comportamientos relacionados con los valores desde un punto de vista evidentemente positivo y que hagan crecer y mejorar la sociedad, creo que debemos estar siempre muy sensibles a potenciarlos y a mejorarlos, porque es la manera de transformar el mundo, ¿no? O transformar la sociedad, que es lo que todos un poco tenemos que dejar huella, ¿no? En los lugares en los que estemos o en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Intentar dejar huella en aquellas situaciones que favorezcamos y que hagamos mejorar o crecer, transformar la sociedad y la gente que nos rodea. Y para ello pues, bueno, podemos hablar de que el fútbol es ello. Vuelvo a repetir, no solo haciendo alusiones a campañas de respeto, por ejemplo, la FIFA lleva muchos años haciendo una campaña con los árbitros de respeto, pero sino también haciendo estrategias y actividades para que ese respeto no solo sea hablado, sino que sea ejemplarizante, que sea en la práctica y que potenciemos aquellas actividades que sean o aquellas situaciones que se vean de respeto. Cito un ejemplo para conocer mundo. Nosotros en la zona de donde venimos de España, de Valencia, yo creo que será hace 2 temporadas o incluso la temporada antes de la pandemia, la Federación Territorial de allí inventó la tarjeta verde, que era la tarjeta de la tolerancia. Y el árbitro, cada vez que entendía que en el campo había habido una actividad tolerante, le mostraba al jugador o a los jugadores que habían hecho esa actividad la tarjeta verde. Y en ese momento, como también era noticia, los medios de comunicación se hacían eco. Lo malo es que los medios de comunicación tratan esa noticia como en el fútbol profesional y los jugadores que podían ser niños de 12 años eran noticia. Y esa parte es la que menos me gustaba, ¿no? Porque un niño de 12 años que sea ya noticia por algo que ha hecho positivo, por supuesto, maravilloso, pero que el niño se vea ya en esos medios de comunicación es lo que a mí personalmente me chocaba, pero sí que es verdad que la noticia tenía esa parte quizá mejorable, tenía la parte de que llegaba a muchos sitios y en el inicio de esas actuaciones se hizo muy notorio y muchos medios de comunicación y hoy en día las redes sociales que aún nos aproximan todo mucho más, se hacía mucho eco de que pues, había habido una actuación de tolerancia, de que alguien no había metido un gol cuando había un niño en el suelo y había echado la pelota fuera. Bueno, pues eso es tolerancia, no querer sacar ventaja de una situación de desventaja del rival y el árbitro te sacaba una tarjeta que era de color verde, ¿no? Entonces, bueno, pues el niño veía el mensaje, primero visualmente, segundo porque una persona externa a él, ni su representante, ni su entrenador, ni el público, le reconocía el comportamiento y yo creo que ese jugador va a entender claramente que ha hecho una cosa positiva, lo primero, que es muy importante para la sociedad y para él mismo, y lo segundo, que en este sentido va a reclamar pues, a respeto, a tolerancia. Vale, profe, de hecho trae a colación una iniciativa también en una comunidad en España que están en el deporte escolar y tenían algo verde, la jornada verde, pero se trataba de que en el fútbol el que llevaba mayor afición tenía unos puntos, algo verde, algo a nivel ecológico, no recuerdo el nombre de ese programa, pero sí tenía que ver con lo que era el fútbol, quien realizara más cambios, que realizara más goles, todo lo que tenía que ver, pero más a nivel didáctico, a nivel escolar. Pero por supuesto que sí, en función de cada una
de las perspectivas, de que cada juego, cada actividad que se realice, por supuesto que se debe hacer de la mejor manera y sobre todo buscar ese gran mensaje. Lo importante es generar en la colectividad, así como estamos haciendo en la tarde de hoy, esa pasión, pero más que toda esa pasión, esa realidad, llevarla a una sociedad donde sea el ganar, no generar esa frustración en los muchachos y sobre todo esa participación que tienen que buscar a través del juego. Y el juego se busca desde tempranas edades, del área educativa, y posteriormente pues se migra, se lleva a lo que es la parte deportiva. Continuando con cada una de las preguntas, la que tengo por acá, tiene que ver mucho con lo que es la realidad. Y dice así: ¿cómo hacer en estos momentos que están prohibiendo el uso de la bandera de la comunidad LGBTIQ en el Mundial, llevando a sanciones que abarca hasta la privativa de libertad? La interrogante es: ¿podríamos calificar este Mundial como discriminatorio por temas culturales de los anfitriones en este encuentro de las diversas naciones del mundo? Lo que pasa es que cuando el fútbol no es democrático, el fútbol no es democrático, pero uno de los pocos ejercicios de democracia era cuando se elegía dónde se hacía el Mundial. Y por Qatar votaron todas las federaciones. Hasta Qatar votaron. Después se descubrió que hubo corrupción y eliminaron, y después el siguiente Mundial, el del 2026, ya no va a ser por votación, ya va a ser por un comité, o fue designado por un comité, va a ser designado por un comité. Pero hasta el Mundial de cuando Brasil, cuando Rusia, cuando Qatar, se reunía toda la asamblea de FIFA y todos votaban. Qatar es un país musulmán que tiene unas normas, no son tan rígidos para cumplir con la Sharia, pero es parte de su norma. Yo puede que no esté de acuerdo, no contacto con la discriminación en el tema de la comunidad homosexual, en la discriminación con las mujeres, en el tema de la democracia, porque un país que no sea democrático a mí no me va a caer bien. Pero es el país que escogieron para hacer el Mundial. Y ya después que escogieron para hacer el Mundial, más de 3.000 muertos en las obras del Mundial de Qatar. Y se hablaba de mano de obra esclava. O sea, críticas hay tremendas críticas que hay. Pero cuando se escogió a Qatar, estaban advertidos cada país. Y la gran mayoría votó por Qatar, ¿no? Ahorita están las quejas porque, bueno, los movimientos de minoría han crecido muchísimo. Hay que aclarar que para efectos de los estadios FIFA, cualquier tipo de mensaje que ellos consideren religioso o político no lo permite, y en el tema LGTB de las minorías lo consideran temas políticos, y en el mundo hay muchísimas injusticias, pero muchas causas de derechos humanos que hay que pelear, y FIFA no permite que en los estadios llevar ese tipo de bandera. Ahora, en Qatar tienen prohibido hasta pasar la noche con alguien que no sea tu pareja, ¿no? Y me refiero a una pareja heterosexual. O sea, tiene que mostrar de que está casado con ella para compartir habitación. Si no está casado con ella y no lo demuestra, no pueden compartir una habitación so pena de cárcel. Así que a nivel de restricciones, Qatar va a estar fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que se nos escapa, no sé si la palabra es discriminativo o no. La verdad es que a mí personalmente se me escapa esta reflexión, pero sí que es verdad, como dice Josías, que evidentemente no podemos cambiar, por mucho que nos guste, por mucho que consideremos injustas o no adaptadas a lo que nosotros creemos, que no sabemos si es lo bueno o lo malo, pero lo que nosotros creemos. Ciertas conductas, ciertas visiones, ciertas normas que existen en Qatar, en este caso, o en Oriente, porque es su cultura. Y en cierta manera, cuando hemos decidido que el Mundial se juegue allí o en algún país similar, o en España, por ejemplo, que la Eurocopa también se juega, la Supercopa también se juega en un país así. En España estamos muy acostumbrados a que se dé esa problemática, porque en enero, todos los años, se llevan ya 2 o 3 años, los últimos 2 o 3 años, se juega la Supercopa de España, se juega creo que en Arabia Saudí. También tiene esas connotaciones culturales,
que evidentemente son suyas, que no las están haciendo por el evento, sino es porque es su forma de vida y todos vamos allí a vivir esos días de fútbol, sean pocos, muchos, y evidentemente son comportamientos a los que nosotros no estamos habituados y bueno, podemos llamarles de que son discriminativos, pero bueno, forman parte de su día a día. Justos, injustos, creo que también tenemos que ser tolerantes, tenemos que saberlo, pero evidentemente en nuestra sociedad de hoy en día no los compartimos ni los entendemos. Eso forma parte de la globalización. Entonces, generalmente hay otra interrogante por acá que tiene que ver con lo que era esa filosofía de Pierre de Coubertin, lo que es el olimpismo. Es ver cómo el fútbol se puede engranar dentro de un modelo social. ¿Cómo visualizarían ustedes para que las comunidades tengan ese mejoramiento o realmente la sociedad entienda de que el fútbol puede ser un mecanismo para ganar cuando hablo en relaciones de apego, de afectividad, a nivel cultural, espacios donde generen vida al aire libre y toda esa serie de cuestiones a nivel deportivo? Yo creo que de alguna manera lo es. Hay que incrementarlo, hay que promoverlo, pero el mejor espacio de Santana es al lado del campo de fútbol. El mejor espacio de Abejales, para hablar del Táchira, es al lado del campo de fútbol. El mejor sitio de Ureña es al lado del estadio de fútbol. Creo que es el orgullo de cada comunidad. Hay que buscar de que los que más ganan, los clubes profesionales, los jugadores, aporten algo, ¿no? De alguna manera, generar eso que en Estados Unidos existe mucho con los peloteros, los beisbolistas, los basquetbolistas, de tener fundaciones y promover campañas sociales. Pero creo que de alguna manera el fútbol es un factor de desarrollo, de crecimiento, de que la gente se involucre de alguna manera y haga su negocio y lo disfrute en cada comunidad. O sea, desde Venezuela, Colombia, Argentina, la India, los países árabes, en todos lados. Hay un factor social donde la gente saca provecho y saca pecho. Y la gente es fanática del Deportivo Táchira, pero también es fanática que si de River, que si del Barcelona, del Real Madrid. La gente se identifica y a cada cosa le saca su provecho, lo disfruta y se reúnen a ver los juegos. Ojalá que los que manejan la gran torta, entiéndase Real Madrid, Barcelona, Bayern, no quieran volverse tan egoístas y crear espacios tan cerrados y los monopolios y pague por ver los espectáculos deportivos, que llegue un momento que la gran masa, que es el mundo, no lo pueda ver y no pase lo del boxeo, ¿no? Que la ambición fue tan grande que el boxeo, de ser algo tan grande, empezó a disminuir por esa ambición de algunas, no pierda eso y que los monopolios no sean los que canten marquen la cancha en el futuro. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener claro, que porque a ver si nos estamos pasando con el mensaje, estamos haciendo demasiado grandioso. El fútbol es una herramienta, pero no es la única, ni va a ser la herramienta que ayude a vertebrar la sociedad, ¿no? Y a generar mejores individuos. Evidentemente forma parte, pero en este caso el jugador que participa en un equipo de fútbol y está en una determinada escuela, en esa escuela está un porcentaje del tiempo de su día. Otro porcentaje está en el colegio, en el instituto, otro porcentaje está con su familia, y todo eso son grandes colectivos que influyen, ¿no? Evidentemente aquí estamos hablando mucho desde la parte del fútbol, y en ese sentido creo que los que tienen mucho que ver, y quizás es mi visión, pero los que tienen que ver mucho que ver son los profesionales del fútbol, y cuando hablo de profesionales me refiero a los que juegan semana a semana, ¿vale? Sino realmente las personas que están trabajando por el bien del fútbol. Evidentemente, sobre todo, otra vez, más los que van relacionados con la formación de jóvenes deportistas, porque estamos educando en deporte, estamos educando evidentemente en una serie de valores que creo que ya se han citado aquí. Y si nos vamos al fútbol profesional, como decía Josías, evidentemente yo creo que el fútbol está ha ido hacia, o está posicionado en una élite,
y cada vez está siendo más elitista, y dentro de ese elitismo evidentemente van habiendo más diferencias entre lo que es la élite y lo que diríamos pues es el resto de equipos. Y estoy seguro, y es una visión personal, no creo que eso tenga que hacer que se cumpla, pero ya se ven pequeños indicios de ello. Yo creo que al final, como el fútbol como algo vertebrador y como grandes instituciones también a las que todas tenemos un apego, bien sea el Madrid, bien sea el Barça, bien sea el Grupo City, bien sea el Bayern de Múnich, yo creo que al final esos grandes élites, que van a acabar siendo muy grandes y aún van a ser más grandes porque no dejan de crecer, van a tener una repercusión, o alguien les va a hacer a reflexionar sobre que tienen que tener una repercusión sobre los que están más abajo de ellos. Y cuando hablo más abajo, no los que son inmediatamente más abajo, sino hablo con trabajar en diferentes espacios, en diferentes contextos, en diferentes continentes, trabajar debido a su grandiosidad y su capacidad de congregar personas y evidentemente generar recursos, trabajar en esos países, en esos contextos, para volver a utilizar el fútbol como una herramienta de vertebración de la sociedad, de las personas. Yo creo que ahí va a haber un efecto cíclico o un efecto rebote, de que todo lo que sube también tiene que acabar bajando, no desde el punto de vista de perder potencial, pero sí de que hacer valer su potencial. Yo creo que con el paso de los años, si esa línea ascendente sigue llegando, llegará un momento que eso va a tener que tener un retorno a los demás miembros de la sociedad, de la gente, países, contextos, que tengan que ellos ayudar a crecerlos. Porque sin ellos no van a poder vivir tampoco. Exacto. Entonces, fíjense, todos estos insumos, este conversatorio nos va a servir para nutrirnos, para educar a toda esta población que desea conocer un poco acerca de lo que es el fútbol, lo que es esa pasión, esa sociedad y esa realidad. Pues agradecemos la experiencia de Josías, del profe Iván, quienes se van a despedir, y sobre todo han tenido esa internacionalización del deporte, han evidenciado el fútbol tanto dentro como fuera de este territorio. Lo importante es mostrar a toda la colectividad, a toda la humanidad, estas bondades y ver cómo el fútbol ha engranado en toda la colectividad, familia, cualquier contexto. Vemos cómo tanto las damas como los hombres de una u otra manera discuten sobre el fútbol, guste o no les guste el fútbol, pero de una u otra manera es algo educativo, es algo que generalmente es un tema de conversación en cada rincón, bien sea a nivel profesional, a nivel laboral o simplemente tertulia. Entonces, le damos la oportunidad al caballero Josías para que dé esas palabras de cierre. Luego tendremos las palabras del profe Iván y, por supuesto, las palabras del doctor Marcos como representante de esta gran institución para dar ese cierre final a este gran conversatorio. Gracias, doctor Pascual, mi compañero de panel, el doctor Iván, el doctor Marco y toda la gente que dejó parte de su tiempo para participar con sus preguntas, escucharnos hablar y disertar de este tema tan apasionante. Yo diría que hay que disfrutar el fútbol, disfrutar esta actividad, vivirla con la pasión, con la poca, la mucha pasión que se tenga, disfrutarla, ser curioso, a veces no ser tan serio en las decisiones y en los conceptos que se toman después de algún disgusto, y los que de alguna manera van a participar en el fútbol como actor, ya sea como entrenador, como atleta, como dirigente, como padre de un hijo que va a llevar a alguna categoría menor a formarse, como alguien fanático de alguna organización que se agrupe, valga la redundancia, de manera organizada para seguir algún equipo. Todos los que de alguna manera van a participar de algún elemento ligado al fútbol de una manera más formal, no dejen de buscar seguir desarrollándose y formándose para lo que van a hacer. Si van a ser dirigentes, no dejen de formarse, no dejen de ser curiosos, no dejen de estudiar. Hay muchas maneras de desarrollarse, hay muchas maneras de estudiar, hay cursos, hay diplomados, hay maestrías. El caso de los entrenadores, yo los admiro, no dejan de estudiar, no dejan de estudiar, no dejan de prepararse. Los comunicadores,
ya no solamente tiene que estudiar formas de comunicarse y hacerlo de la manera más profesional con las nuevas tecnologías, también hay que estudiar la parte técnica para las innovaciones que están haciendo en el terreno de juego. También hay que saber de lo que se está hablando y cuando se va a criticar o se va a elogiar, tener fundamento. Cuando se tiene responsabilidad social con un auditorio, cuando se tiene responsabilidad social con gente que te escuche y que te sigue, hay que formarse, hay que prepararse y hay que saber llevar un mensaje cada día. El fútbol es para disfrutar. Está esa parte romántica, pero está esa parte de responsabilidad y de identificación permanente con una actividad que genera tanta influencia en el mundo, tanta influencia como lo es la práctica del fútbol, y desde el que lo juega, el que hace el gol y lo celebra, y el que levanta los brazos con un trofeo porque es campeón, hasta el fanático que lo disfruta porque es campeón, o el fanático que está triste porque perdió. Todos tienen algo que decir y a todos de alguna manera se hacen sentir. Por eso que es importante formarse, desarrollarse y tener mucha responsabilidad en el ámbito en que se desenvuelve. Un placer, un gusto, Pascual, Iván, doctor Marco, las autoridades del IESIP y toda la gente que tuvo a bien escucharnos y vernos, ya sea por la plataforma Zoom, por la plataforma YouTube, o los que van a ver este conversatorio de manera asincrónica, ya después la grabación. Bueno, agradecimientos por tener una tarde diferente de lo que solemos hacer habitualmente. Es de reconocer que estamos en un contexto nuevo para nosotros y desde ese punto de vista agradecido por poder conversar, por poder generar conocimiento, ¿no? Y eso nos gusta a todos, los que tenemos esa base formativa nos gusta. Evidentemente a Josías, a ver si la próxima vez, o si hay una próxima vez, puede ser personalmente, o si no, me invita a comer o a cenar, Seguro a que sí. Y podemos compartir muchas más experiencias, que seguro que su experiencia nos va a hacer enriquecernos. Evidentemente a la institución, al IESIP, por este espacio, a ti, Pascual, personalmente por el interés mostrado en mi persona. Y a modo de conclusión, yo creo que, no sé si voy a ser muy místico, ¿no? Pero yo creo que deberíamos entender el fútbol como algo que está, como un deporte, no como algo, ¿no? Como un deporte que está dentro de la propia sociedad, que reconoce, recoge los miembros de esa sociedad, sean como sean. Luego, dentro de ese fútbol sí que es verdad que juegan un papel, los representantes, los jugadores, los entrenadores, los gerentes, el personal técnico auxiliar que está alrededor de los equipos, la prensa que cubre ese deporte, bien sea prensa de menores, bien sea prensa profesional, evidentemente los jugadores profesionales, la afición, los fanáticos, las barras, todo ello que forma parte de este mundo del fútbol, que viene de la sociedad, que nosotros lo recogemos en el fútbol y que en el fútbol podemos o tenemos la posibilidad y debemos tener la posibilidad de reeducarlos para que retornen otra vez a la sociedad, para cuando abandonen el ámbito, el contexto del fútbol en el momento determinado del día, de su vida, ¿vale? Porque algún día dejarán de estar dentro del fútbol, porque por desgracia el fútbol a nivel práctico pues es unos años y luego pues bueno, podemos ir vinculados, pero que retornan a la sociedad, que puedan retornar de una forma más ordenada, posiblemente cuando nosotros lo podamos entender desde el punto de vista educativo, que formen parte de esa sociedad mejor, que entiendan que la realidad está muy reñida muchas veces con las expectativas y que pretendemos ser un tipo de personas, pero a veces la realidad nos lleva a ser otra. Y evidentemente, por último, por cerrar, un agradecimiento y disculpas si en algún momento no hemos podido atender sus preguntas o hemos sido tediosos alguna vez, a toda la gente que nos ha podido seguir y por supuesto un saludo a toda la gente que nos pueda seguir diferido. Y nada, agradecer a todos el interés. Pues de verdad que antes de dar esas palabras de cierre, por supuesto que tenemos al doctor Marco Roa, quien es el coordinador general de nuestra institución, el Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado, quien le damos la palabra para que dé esa despedida oficial a este gran evento.
Bueno, muchísimas gracias a Josías Castro y a Iván Medal por esta participación el día de hoy en el conversatorio Pasión, Sociedad y Realidad. Hemos tenido un contraste de ideas, no solo sobre esta premisa, sino también por esas paradojas y contradicciones que nos permitieron observar también lo que es esa desolación que genera el gol, ¿no? Porque la dinámica del fútbol es interpretada por el fanático como una batalla que hay que ganar a cualquier precio. Y que también podríamos decir que el hincha puede cambiar de todo, de amigos, de familia, hasta de la mujer, pero jamás cambia su camiseta. Entonces yo escuchaba en una oportunidad a Fabio Arévalo Rosero, que es el presidente de la Sociedad Colombiana de las Ciencias del Deporte, donde él manifestaba que el deporte ha evolucionado en el hombre moderno y como un ingrediente más de desarrollo, y que el fútbol se ha convertido en el líder de las más grandes convocatorias, generando un fenómeno de enorme valor, saliendo de esos linderos de la mera práctica lúdica, de la ejercitación no competitiva, y que más que un deporte es un asunto societario, planetario, que conmueve al mundo. Entonces, podemos decir que desde esa reflexión sociocrítica y desde la fenomenología, el fútbol es el fenómeno social de este siglo porque tiene un mayor simbolismo en la comunicación del mundo, que es entendido por casi todo el planeta y que es el lenguaje lúdico de los pueblos. Entonces, agradecer de antemano, decir que el IESIP está abierto para cada uno de ustedes, así como todos los que nos acompañaron durante este conversatorio, y que, bueno, seguimos construyendo saberes desde esta visión de hacer ciencia, pero también de tener un encuentro para el compartir cada una de nuestras experiencias. Entonces, agradecer y bueno, lo que nos planteaba Iván, lo podemos conversar, planificar y generar este encuentro para que no solamente es generar estos procesos académicos, sino también el intercambio que nos permita hacer lazos como la gran familia IESIP que somos. Agradecido por estas palabras del doctor Marco Roa para dar este cierre a este gran conversatorio que marca un mito para una serie de conversatorios que vamos a desarrollar. De verdad que el fútbol, pasión, sociedad, realidad. Agradecemos altamente a Josías Castro por su gentileza, además de esto al profe Iván por hacer ese stop en su actividad diaria. Sabemos que son unas personas muy ocupadas, pero que se tomaron la molestia para poder disertar e intercambiar información sobre esta disciplina deportiva tan importante y tan apasionante para todo lo que es la humanidad. De más está decirle, el IESIP, Ventanas al Conocimiento, le abre las puertas para poder generar, formarse y sobre todo multiplicar. Lo invitamos a ver este conversatorio en diferido y verás las próximas novedades en cuanto a lo que es el deporte. Gracias a ustedes por su participación. Hasta una nueva oportunidad.